días, Luis Ramón. Buenos días. Qué bien estar aquí, invitarte a Evolution, a nuestro espacio de reflexión, de conversación, de intercambio de ideas con gente que nos parece muy interesante y gente que está haciendo cosas y lleva haciendo cosas mucho tiempo. Muy bien, muchas gracias. Primero preguntarte quién eres, que te presentes un poco, nos des un poquito de contexto, ¿no? de qué llevas haciendo y qué estás haciendo ahora, ¿no? Fenomenal. Mi nombre es Luis Ramón Arrieta Durana. Trabajé durante 27, 28 años en el sector financiero, en Grupo BBVA, donde tuve diferentes responsabilidades, tanto a nivel español también y algunos proyectos en Latinoamérica. El año 2007 me vinculé a la Universidad de Deusto, primero como director general de áreas funcionales y servicios, lo que sería hoy la gerencia actual de la universidad. Y desde hace unos años sigo en la universidad, pero ahora vinculado al Consejo de Gobierno. Soy secretario de la Comisión de Economía del Consejo de Gobierno. Pude hacer los años de doctorado en Economía Financiera y posteriormente en Deusto conseguí lo que sería la suficiencia investigadora. Por ese motivo, en estos momentos, además del trabajo de secretario de la Comisión Económica de la Universidad, que trata de velar por su viabilidad desde el punto de vista económico y su seguimiento, también estoy desarrollando desde hace unos años un trabajo de investigación en relación con la situación económica del País Vasco, especialmente a raíz de las décadas de terrorismo que sufrimos. Bueno, ha sido una experiencia larga y eso, bueno, pues te ayuda también a entender bien el contexto, ¿no? de País Vasco y del ecosistema, que es un poco lo que nos preocupa o nos ocupa, ¿no? Estamos viendo distinta gente que está trabajando en distintos ecosistemas, con distintas iniciativas, y sí que me gustaría que nos dieras un poco tu visión, ¿no? del ecosistema vasco. Efectivamente, para cualquier iniciativa que tenga que ver con el mundo de la economía, en cualquier área económica del mundo occidental, obviamente la situación estructural de esa economía es un elemento fundamental, un elemento importante, porque cualquier proyecto que quieras lanzar pues tiene más o menos impacto y más o menos éxito en función de las características de ese entorno económico que tienes, ¿no? En nuestro caso, como planteabas, efectivamente, el hecho de que hayamos tenido una historia larga, difícil, en un contexto terrorista, ha afectado a la situación actual de la economía vasca, ¿no? Por ponernos un poco en contexto y relacionarlo con el trabajo que, por cierto, una parte importante la acabamos de publicar en una revista internacional del Ried Journal, ahora en el mes de enero pasado. El País Vasco sufrió, con el conjunto de España, pero especialmente nosotros, sufrió durante más de 52 años la actividad terrorista. Esto en el contexto internacional, en el contexto de la economía occidental, donde se están desarrollando ahora sobre todo todas las iniciativas de carácter emprendedor, de carácter innovador, etcétera, pues es un hecho muy singular. No hay una economía parecida a la nuestra que haya sufrido durante tantos años los efectos Es del una terror. barbaridad, ¿no? De más de medio siglo, ¿no? de terrorismo continuado, ¿no? Esto es. Entonces, los estudios sobre el impacto del terrorismo en la economía, especialmente en el mundo occidental, todos concluyen que tiene dos grandes efectos. Por una parte, un coste directo de las cosas que se destruyen, que hay que reponer. En el caso concreto del terrorismo de ETA, esto se ha evaluado en más de 25.000 millones de euros, en este caso para el conjunto de la economía española, pero con más incidencia en la economía vasca. Obviamente hay un coste humano que es irreparable e impagable. Sí. Y luego hay un coste en lo económico, un coste el que podríamos decir estructural, que se tiene más peso si cabe cuando la acción terrorista tiene tanta duración como es nuestro caso, porque afecta a lo nuclear de la estructura económica de un país o de una área económica, ¿no? Como es nuestro caso. Y en nuestro caso, los daños estructurales del terrorismo fueron muy, muy importantes y están afectando a nuestro ecosistema de emprendimiento e innovación, ¿no? ¿De qué hablamos, Luis Sí, Ramón? O sea, cuando hablamos de esa estructura, porque yo creo que tenemos, si hemos vivido todo esto, tenemos lecciones aprendidas. Esto puede ayudar también a otros ecosistemas
donde o hay terrorismo, ha habido, o hay situaciones de destrucción por distintos motivos, ¿no? que puedan ayudar, ¿no?, a recuperar. En nuestro caso, el daño estructural que seguimos padeciendo, porque al ser estructural, si no lo afrontas para tratar de resolverlo, pues te sigue afectando en tu trabajo, en tu actividad económica actual, ¿no? Y ahora ya sabemos, porque la actividad terrorista acabó, gracias a Dios, el año 2011, y ya sabemos que desde entonces a hoy nuestra economía no se está recuperando precisamente porque el daño que se hizo fue también estructural y por lo tanto necesitamos un plan para resolver esta situación, ¿no? Pero yendo un poquito a los datos de lo que puede ser este daño en nuestra estructura, podríamos hablar primero de un gran efecto importante que es una enorme pérdida de capital humano, ¿vale? Que es la base, ¿no?, Que es la base de cualquier economía para, bueno, generar emprendedores, generar innovación. Lógicamente, a más capital humano, más capacidad de poner en marcha proyectos, ¿no? Sí. Nosotros, lamentablemente, durante sobre todo los años 80, 90 y primeros de los 2000, el País Vasco sufrió una fuerte descapitalización humana. Los estudios evalúan entre 150.000 y 200.000 las personas que abandonaron el País Vasco en aquellas fechas por diferentes motivos, fundamentalmente por el motivo terrorista, como comentábamos. Claro, entre todas estas personas que salieron, estas miles de personas, había muchísimos empresarios, directivos, emprendedores, jóvenes que tenían ideas e iniciativas que desde entonces han estado desarrollando su actividad económica, su capacidad de emprender, su capacidad de innovar en otras latitudes, ¿no? Fundamentalmente de España, pero también a nivel internacional. Sí, sí. Este sería el primer efecto. El segundo efecto, ya de un carácter más directamente económico, es que el terrorismo frena la inversión. Y por el miedo, me imagino, ¿no? Claro, todos los trabajos y estudios empíricos que hay sobre este tema dicen que cuando los inversores van a invertir, lógicamente buscan zonas seguras donde no exista riesgos, aparte de los riesgos puramente financieros, ¿no? Pues en nuestro caso, de nuevo, al tener un terrorismo de tanta duración, pues y durante tanto tiempo frenarse la inversión en el País Vasco, hay un tercer aspecto de carácter macroeconómico que se ve afectado, que es lo que llamamos el stock de capital, el capital invertido que hay en esa economía. Si durante tanto tiempo dejas de invertir, el stock de capital de esa economía se va reduciendo. Y por lo tanto, si se reduce el capital que hay en esa economía, se reducen las oportunidades de poner en marcha nuevos proyectos, ¿no? Esto, en tercer lugar, afecta a otro elemento macroeconómico importante, que es el tamaño de la propia economía, el PIB, el valor de los productos y servicios que fabrica esa economía. Lógicamente, a menor capital, menor PIB. Por eso, el País Vasco, en los últimos 6 décadas, somos la comunidad autónoma española con mayor pérdida de stock de capital por una parte y de tamaño económico por otra, ¿no? Podemos hablar ya de cifras pues, de más del 50% en el stock de capital y de casi el 30% en el PIB, ¿no? Pero esto casi no se sabe, ¿no, Luis Ramón? O sea, porque normalmente cuando nosotros nos presentamos en cualquier foro, ¿no?, nacional o internacional, proyectamos, ¿no?, que nuestra economía ha sido históricamente muy relevante, muy... Bueno, aquí hay un factor que, pujante, ¿no? si los datos que manejamos los llevamos a datos per cápita, en la medida de que nuestra demografía, por esta salida tan intensa de personas, ha tenido una muy mala evolución, pues claro, el cociente del numerador, Producto Interior Bruto o stock de capital bruto, dividido por el denominador, número de personas, el cociente queda razonablemente bien, pero la realidad es que la economía se ha ido empequeñeciendo de manera muy importante a la vez que nos hemos ido envejeciendo de manera muy importante, ¿no? Que ese es otro elemento también de dificultad a la hora de innovar y de emprender, ¿no? Puede emprender todo el mundo, también la gente, por supuesto, mayor, pero que duda cabe que una economía con una demografía más normal tiene mayores capacidades de emprendimiento, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista macroeconómico, nuestra economía es una economía que ha sufrido mucho y a estos ingredientes, además, lamentablemente tendremos que incorporar al menos 2 ingredientes más: la altísima conflictividad laboral. Las décadas de terrorismo en los aspectos laborales lamentablemente también dejaron un efecto muy pernicioso, porque algunos de nuestros sindicatos en aquella época dura se radicalizaron junto con el terror
y todavía hoy se mantienen unos ciertos tics de radicalidad, ¿no? De manera que hay un informe, por ejemplo, un estudio de la Universidad Pública del País Vasco, publicado en una revista de Relaciones Internacionales de la London School of Economics hace 3 años, que demuestran empíricamente que estamos en la zona de Europa con mayor conflictividad laboral. Tenemos más del 50% o un 50% del total de huelgas de España, cuando somos poco más del 5% de la economía, ¿no? Y ligado a esto laboral también, aunque no tenga en este caso tanto que ver de manera directa, pero de alguna forma indirecta sí, nuestro nivel de absentismo laboral también es uno de los más altos de España. Tenemos un contexto efectivamente muy complejo, muy duro, poco conocido, como apuntabas, pero que yo creo que hoy, si fuéramos capaces de tomar conciencia de dónde estamos, tenemos las herramientas para poder salir adelante de esta situación macroeconómica y conseguir que el País Vasco vuelva a recuperar pues, las capacidades que tuvo en el pasado, ¿no? Porque de hecho hay un elemento último que no he comentado en relación con los daños estructurales, y es que nuestra capacidad de emprender también se vio muy lesionada por tantas décadas de agresividad contra el mundo de la empresa, del empresario, de la empresaria. Era muy difícil ser empresario en el País Vasco durante muchas décadas, más de 15.000 personas amenazadas a través de la Carta del Impuesto Revolucionario. Hay un informe de la UPV también, en este caso, del Instituto Valentín de Foronda, que hace referencia a cómo sufrían las empresas vascas la agresión del terror, y en los años de nuevo 80, 90, primeros los 2000, sobre todo los años conocidos como los años de plomo, las empresas vascas sufrían un atentado cada 3 días, ¿no? Bueno, es que es un dato muy fuerte, muy duro. Entonces, el conjunto de todas estas cosas, lamentablemente, es uno de los elementos que inciden más en que hoy seamos, a nivel de comparativo con el conjunto de comunidades autónomas españolas, y de acuerdo a un informe que se hace a nivel internacional, que es el informe GEM, el Global Entrepreneurship Monitor, que mide la capacidad de emprender de un área económica, el País Vasco seamos los penúltimos de España en emprendimiento, ¿no? Bueno. Cuando tradicionalmente en los años 60, 70 éramos una comunidad de atracción, ¿no? Profundamente de talento. Esto es de atracción y de talento, ¿no? Tenemos un ecosistema público-privado que tiene unas herramientas que son bastante buenas para realmente para conseguir renovar y hacer renacer la capacidad emprendedora y de innovación, pero lo que necesitaríamos es hacer un plan más global, más intenso de recuperación de nuestra economía, ¿no? Mi pregunta ahí es, ¿qué tenemos, qué elementos tenemos y cómo podemos hacer ese plan, ¿no? Vale. Es la metáfora del rey desnudo, efectivamente, ¿no? Muchas veces cuando tenemos datos o noticias que no son buenas, tenemos reparo en contarlas, ¿no? Porque creemos que no va a ser bueno para uno mismo, para una misma, para el conjunto de nuestro entorno, ¿no? Pero quizás no somos conscientes de que, decía un filósofo, Søren Kierkegaard, a finales del siglo XIX, un filósofo, creo recordar, danés, filósofo y teólogo, que la vida se vive hacia adelante, pero que hay que saber el camino recorrido y dónde estás para saber qué es lo que hay que hacer. Entonces, este sería un poquito también la reflexión. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues tomar conciencia de nuestra situación, tomar conciencia de nuestras enormes debilidades derivadas de toda esta historia y nuestro déficit estructural, también saber nuestras fortalezas y lanzar un plan global, un plan que lo primero que debe incluir es informar y compartir con la sociedad de manera abierta nuestros datos, para que todo el mundo tome conciencia de que tenemos que reaccionar y que tenemos que transformar la economía vasca para impulsar de nuevo un plan de crecimiento, ¿no? En Euskadi tenemos una experiencia, yo creo que buena. Hubo que trabajar mucho también desde la colaboración público-privada, ¿no? Entonces, en la colaboración público-privada en Euskadi tenemos agentes importantes, ¿no? Como Innovas, la SPRI, el Bax Research Technology Alliance, la Alianza Tecnológica de Euskadi, los centros tecnológicos, las universidades. Lo que nos falta es capital, inversores, capital humano. Eso que decías que se ha perdido, ¿no? Y que ahora hay que traccionar, ¿no? Eso es. Entonces, precisamente dentro de ese plan de crecimiento, de relanzamiento de la economía vasca, apoyándonos además en las nuevas oportunidades que dan las nuevas tecnologías,
todo el tema de la economía verde, todo el tema de la sostenibilidad. Creo que ahí tenemos enormes oportunidades también como actores globales de recuperación, que tiene que tener también un elemento de fiscalidad atractivo, como lo han hecho, por cierto, en Irlanda o también en Portugal, que tiene que tener un elemento de volver a plantear a aquellos que salieron la posibilidad de que vuelvan. Quizás tenemos que reformular una parte de nuestro modelo educativo, que sea mucho más inclusivo a nivel internacional, que haga atractivo también para personas de perfil internacional el venir a trabajar aquí con un modelo educativo donde el euskera sea una opción, pero tengan también un modelo de educación más abierta, más global, con el inglés, con el castellano, etcétera. De hecho, el propio gobierno ya empieza a hacer alguna iniciativa, como el nuevo plan industrial, que yo creo que puede ayudar para este camino. Los nuevos fondos para afianzar empresas vascas, sus centros de decisión aquí, etcétera. Se une, por ejemplo, ¿no? Ciencia, universidades, innovación, en línea también con lo que está diciendo Bruselas con el tema de competitividad europea, ¿no? Porque no estamos tampoco ajenos a ese marco europeo de la paradoja europea de la innovación, ¿no? Que tenemos muy buena ciencia, pero muy poca traslación de esa ciencia al tejido, ¿no? Empresarial, correcto, emprendedor y demás, ¿no? Y no estamos fuera de ello, ¿no? Yo creo que aquí tenemos en esa línea que apuntas quizás más opciones a nivel europeo que otros, porque nuestro ecosistema ya tiene un recorrido de colaboración público-privada que puede hacer que tenga éxito. En los últimos meses hemos tenido la oportunidad de tener algún contacto con personas que trabajan o han trabajado en Bruselas y desconocían completamente nuestra situación. Entonces, el acercarnos también a Bruselas, por supuesto estar en Madrid, en contar nuestra situación, la necesidad de un plan de transformación, de crecimiento en esta línea, pues puede ser enormemente útil, ¿no? Hay un elemento que tenemos que considerar que es muy importante también, que es recuperar la figura de la empresaria, del empresario, del emprendedor, de la emprendedora, como figuras claves de cualquier economía, y positiva, y en especial ¿no? de la nuestra. Sí, que yo creo que es el imaginario colectivo que tenemos es que el empresariado, ¿no? Empresarios, empresarias, están como mal vistos, ¿no? Como son personas que se van a lucrar, que van a pensar solo en su beneficio personal y no tanto en lo que pueden aportar a nivel social, ¿no? Y en algunos casos puede pasar, pero en general, ¿cómo podemos cambiar, ¿no? esa visión? Efectivamente, yo creo que pues haciendo hincapié en la necesidad de esa figura, es fundamental en cualquier economía, porque sin crecimiento de actividad privada, lo público, por ejemplo, no se puede sostener, ¿no? En los últimos 10 años, por ejemplo, la economía vasca ha sido la economía española que menos ha crecido el empleo privado, ¿no? Hemos crecido solo el 1,3 el empleo privado, ¿no? Frente a un crecimiento del conjunto de España superior al 5%, y de comunidades como Madrid, Cataluña, Levante, con tasas todavía superiores a esa cifra, ¿no? Mientras que el empleo público en ese periodo de tiempo ha crecido, quizás por otras razones, pero ha crecido el 25%, ¿no? Wow. El 1,3 frente al 25%. Entonces, que tenemos que recuperar iniciativa privada, que tenemos que recuperar emprendedores, empresarios, etcétera, poner en valor su figura. Nuestra economía es una economía sana en el sentido de que, por ejemplo, hay un pequeño porcentaje de economía sumergida frente a otros territorios, ¿no? Nosotros tenemos quizás del entorno del 7% de economía sumergida, cuando la media española puede estar por encima del 16%, ¿no? Comparamos muy bien con economías modernas europeas, y en este sentido, cualquier proyecto que tenga que ver con emprendimiento, empresarios, etcétera, puede tener más éxito porque estamos en una economía, como digo, saneada en este sentido, ¿no? Pero lo que necesitamos es recuperar tamaño, atraer inversión, atraer talento, volver a atraer lo que perdimos o incluso más, convertirnos en un centro de atracción a nivel global. Estamos en una economía globalizada. Tenemos capacidad de que Euskadi sea un actor pequeñito, pero un actor global también, si somos capaces de arbitrar, como digo, pues las medidas necesarias para que volvamos a tener el impulso y la capacidad de crecer que teníamos en los años 60 y 70, ¿no? ¿Cómo nos interesa mucho en Neo4Good todo el tema de la colaboración, ¿no? O sea, vemos primero que son muy importantes las personas, pero son muy importantes todos los elementos de gestar colaboraciones basadas en la confianza y que vayan luego intercalando otro tipo de sinergias, de escalados. ¿Cómo podemos hacer eso? Porque claro,
Estamos hablando de una situación compleja, muy compleja. Estamos hablando de la necesidad de un plan global. ¿Cómo hacemos esas colaboraciones? Ahí tenemos una oportunidad. Esto, por supuesto, que es algo que tenemos que hacer entre todos, pero necesitamos que haya un liderazgo desde lo público y también desde la sociedad civil, ¿no? Quizás en la sociedad civil ya empieza a gestarse organizaciones que quieren asumir ese liderazgo, ¿no? Estoy pensando en iniciativas como CEDARRIAC, estoy pensando en iniciativas que están teniendo algunas cámaras de comercio, la patronal bancaria, la patronal empresarial. Creo que nos faltaría desde el liderazgo institucional político. Se trabaja este tema, se pone en conocimiento de la sociedad que tenemos muchas capacidades, pero que tenemos lamentablemente, fruto de la historia, unos enormes déficits estructurales. Y si se lanza un plan con ese liderazgo desde lo público, pero apoyado desde la sociedad civil, de manera abierta a la sociedad, yo creo que nuestra sociedad vasca es una sociedad que va a reaccionar bien, y que lo que hemos hecho en situaciones complejas pasadas lo vamos a volver a hacer, si cabe ahora, con más intensidad, ¿no? Porque tenemos que pensar también en las generaciones que vienen, ¿no? La sociedad vasca tiene las capacidades, las estructuras que decíamos antes, ¿no? De los actores, ¿no? Tenemos a las empresas, tenemos a la administración pública, tenemos centros de conocimiento, tenemos las personas. Yo creo que todo eso, esa hélice de 4 alas, puede funcionar muy bien y muy cohesionada. Dar palanca, ¿no? Unas a otras, Eso ¿no? es. Pero necesitamos ese impulso, ese liderazgo, y luego, por supuesto, el desarrollo de diferentes planes, que algunos de ellos hemos comentado, que se están poniendo en marcha, pero quizás de una manera más estructurada y, sobre todo, con un fuerte liderazgo. Nosotros tenemos ejemplos, ¿no? De momentos en la historia en las que supimos, ¿no? Hacer esas sinergias entre lo público y lo privado. Tenemos detrás nuestro Guggenheim, ¿no? Que fue un momento en los años 80, cuando teníamos, yo me acuerdo, un 27% de paro, en una situación también muy compleja, y fuimos a veces una bilbainada, ¿no? De hacer esta parte de vamos a apostar por algo que intuíamos que podría funcionar, pero no teníamos la certeza, ¿no? Y yo creo que ahora estamos un poquito atenazados, no sé si tú tienes esa sensación de miedo a arriesgar, ¿no? Miedo a arriesgar en esas visiones que va a haber cosas que pueden salir bien y que, bueno, intuyes que van a salir bien, y otras que nos pueden salir mal, pero como que nadie nos atrevemos, ¿no? En general Bueno, yo creo que dar ese paso, desde la gestión, sobre todo de lo público, quizás hoy tenemos una mirada de corto plazo, ¿no? Y quizás no tenemos la capacidad de levantar un poco la cabeza, mirar en el medio largo plazo, esa mirada al horizonte, ¿no? Y saber hacia dónde vamos, ¿no? Con esa visión más estratégica de país, ¿no? Hace unas semanas, el actual consejero de Industria del Gobierno, Mikel Jáuregui, decía que en Euskadi, en las últimas, creo que hablaba 4 o 5 décadas, prácticamente no habíamos tenido ninguna inversión greenfield en el país, ¿no? Ninguna inversión desde cero que fuera tractora y generadora de proyecto y de empleo de manera intensa, ¿no? Y hoy todavía el País Vasco no hemos conseguido una inversión potente, tractora, generadora de empleo, generadora de actividad económica, pues como conseguíamos en el pasado, ¿no? Entonces, yo creo que se ha hecho mucho posicionamiento de País Vasco para sacarnos el lastre del terrorismo, o sea, pero igual han pasado pocos años frente a todo el miedo a la inversión. Pero precisamente quizás la mejor manera es lanzar e impulsar una acción concreta, ¿no? Una estrategia concreta de mirada de medio y largo plazo, que tiene que ser transversal. Yo creo que la dificultad de esto es que esto no va de que un grupo político lo haga, va de que alguien lo lidere, pero debe concitar el compromiso y el trabajo de todos. Y eso, en una situación como la actual, en la que las finanzas públicas están muy justas en general, pues es complejo, ¿no? Pero ahí quizás tenemos un elemento que es nuestro modelo de autogobierno, que es muy singular. Nuestras capacidades de autogobierno deberían ponerse ahora al servicio de ese proyecto, de ese gran proyecto de recuperación, ¿no? Tendríamos que hacer una propuesta global donde, por ejemplo, la fiscalidad fuera un elemento tractor, acompañada de un marco educativo más abierto. Ya tenemos un marco de seguridad, somos un país seguro, un país de calidad de vida alta. Y desde el punto de vista de las finanzas públicas, pues seguramente deberíamos de pensar en endeudarnos durante un tiempo para, con una reducción fiscal atractiva, conseguir
atraer inversión y hacer crecer nuestra economía de manera que el saldo final, como ha ocurrido por cierto en Irlanda o en Portugal, sea que realmente fiscalmente tengamos más capacidad porque hay más actividad económica y por tanto hay más recaudación impositiva que permita a su vez inyectarla en la economía y seguir creciendo, ¿no? Aparece la importancia de explicar en Bruselas y en Madrid que nuestra situación estructural económica derivada de toda esta historia es tan sumamente delicada que efectivamente hacemos un proyecto de este tipo o no vamos a conseguir salir hacia Con adelante, lo que ¿no? eso va a lastrar también a la economía española y a la europea, o sea, porque toda región que no esté produciendo y Bueno, yendo a un ritmo bueno, al final... efectivamente, ¿no? Efectivamente, es buena la reflexión que haces, porque el País Vasco es un área económica de España y de Europa que cuanto mejor vaya, mejor va a ir también el conjunto de la economía española y el conjunto de la economía europea. Somos pequeños, obviamente, pero en la medida de que podamos crecer mejor y más, pues realmente vamos a aportar como aportábamos, por cierto, en los años 60 o 70, ¿no? Eso es. Por contra, la situación que tenemos desde el punto de vista económico hoy sería una situación de círculo vicioso, a diferencia de círculo virtuoso, ¿no? En economía podemos hablar como de dos tipos de círculos, ¿no? El virtuoso, que es la economía que crece porque tiene las capacidades de atraer inversión, de atraer talento, genera proyectos, genera innovación, o por contra una economía de círculo vicioso, ¿no? Que tiene tantos problemas en su estructura económica que cada día en términos relativos es más pequeñita, y claro, sobre una economía más pequeñita, si tienes un modelo como el nuestro de concierto, donde financias tu sanidad y educación fundamentalmente con los impuestos que recaudas en esa economía, cada día más pequeñita, cada día más dificultades para mantener. Claro. Si no hiciéramos nada, esa economía de círculo vicioso en lo que estamos hoy podría hasta colapsar, es decir, podría colapsar nuestro modelo de concierto económico. ¿Cómo podríamos lanzar, ¿no?, un mensaje a la gente que se tiene que atrever a poner todo esto en marcha, ¿no? Yo creo que la sociedad vasca es capaz. Yo creo que los miedos que pueden tener quizás algunas personas sobre esta cuestión, creo que son poco fundados en el sentido de que yo estoy convencido de que si la sociedad vasca tomara conciencia de nuestra situación, colaboraría de manera intensa, desinteresada en muchos casos, en un plan de trabajo, de recuperación, de atracción de talento, digamos, de renacimiento de la economía vasca, ¿no? Por ejemplo, otro tema que no hemos comentado, ¿no? Tenemos el sistema de pensiones más deficitario de España, en el País Vasco. Nuestro déficit per cápita de pensiones son 1.600 euros al año per cápita de déficit de pensiones, que se tiene que poner del presupuesto público para pagar las pensiones vascas. El siguiente con déficit alto es Cataluña, que tiene 600 en vez de 1.600. Bueno, es que es claro, entonces todo esto nos lleva a que la situación de pensiones sea realmente compleja. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo estoy convencido, a tu pregunta, que si la sociedad vasca conoce en positivo nuestra situación y sé que lo podemos poner en marcha, tenemos las herramientas y que saldremos adelante. Ahora mismo, una de las cosas que estamos viendo, ¿no?, desde muchas familias, que nuestros hijos se van. Y aquí, claro, tiene que ver con lo que has dicho, ¿no? Formamos bien, creo que somos una sociedad que tenemos una tasa de licenciados y licenciadas muy alta, de gente que ha hecho una formación profesional avanzada muy buena, pero gente que se va. Lamentablemente está todo correlacionado, ¿no? Una economía que no crece, que decrece intensamente en términos relativos, que decrece, somos a nivel de comunidades autónomas la comunidad que en términos relativos más ha decrecido en las últimas 6 décadas, ¿no? Entonces, claro, si una cosa se hace cada vez más pequeñita, los jóvenes no encuentran, hay pleno empleo prácticamente, pero no se generan nuevos empleos, no encuentran trabajo y tienen que salir, ¿no? Hay de nuevo un dato demográfico que está relacionado con todo lo anterior, ¿no? Y es que el País Vasco es, junto con Asturias, la comunidad autónoma que más jóvenes ha perdido en los últimos 20 años. Del 2003 al 2023, entendiendo por jóvenes personas entre 20 y 39 años, el País Vasco ha perdido casi el 50% de los jóvenes. Asturias el 51%. Estos jóvenes están fuera, están poniendo sus proyectos vitales fuera de aquí y esto afecta a nuestro crecimiento futuro. Claro. ¿Qué le decimos a los jóvenes vascos sobre un tema que es importante, que es el ecosistema de innovación, que no está funcionando y que ellos tienen que aportar? Yo creo que los jóvenes tienen que reclamar datos, información de dónde estamos
y liderazgo y plan para Vale. recuperar nuestra posición, porque tenemos capacidad, tenemos infraestructuras, no tenemos éxito como el que deberíamos de tener porque no tenemos los datos ni el liderazgo impulsando un plan. Y a la pregunta de ¿por qué no puedo encontrar trabajo aquí? Hay que lanzar un proyecto y un plan de atracción de inversión, contar bien nuestros datos porque tenemos una enorme oportunidad si lo hacemos. Y con eso vendrá y retendremos talento. Bueno, nada, muchas gracias Luis Ramón, porque asusta verlo, asusta contarlo, en el sentido de no eres consciente hasta que lo escuchas. Yo te agradezco muchísimo el trabajo que estás haciendo, es un trabajo valiente, todo el trabajo de investigación, de difusión, de cercanía, porque el poder contarlo y además ser cercano para poderlo hacer, pues eso yo creo que está ayudando y que va a ayudar. Es un trabajo que no es de solista, es un trabajo coral, donde, como sabes, han participado pues, más de 20 investigadores de diferentes universidades, fundamentalmente la Universidad de Deusto, impulsado e iniciado en su día por, bueno, entonces fue José María Guibert, después Javier Arellano, con Izaskun Sal de la Fuente, es decir, mucha más gente que ha trabajado diferentes aspectos en este proyecto. Entonces, yo creo que la singularidad del trabajo es poner los datos, no tanto para hablar del relato como para hablar sobre todo en este caso de los datos y del futuro, y en este sentido tenemos de verdad una enorme oportunidad, nos falta el impulso, el liderazgo, pero si lo hacemos, desde luego el País Vasco tiene una opción de salida y puede ser un agente pequeño, pero importante, global, en un mundo cambiante, en un mundo donde la tecnología, la sostenibilidad, etcétera, son elementos en los que nosotros podemos decir muchas cosas. Bueno, muchas gracias. Y nada, vamos a acabar Eskerrik aquí asko. la entrevista.